Bueno, vamos a hacer esta sesión para dar un vistazo a la propuesta sociológica de Max Weber, que es uno de los sociólogos del siglo XX más importantes. Max Weber resulta interesante por varias razones. Yo creo que una de las primeras es el análisis que él hace de los hechos sociales, uh, en el cual se desmarca de una lectura que podríamos llamar eh, determinista, ¿no? Que pone ese excesivo peso en la importancia que tienen las condiciones económicas, las condiciones sociales, en el desenvolvimiento de los acontecimientos en la sociedad. Y más bien Max Weber va a fijar su atención en cómo las acciones sociales, bueno, que si bien tienen que ver con las condiciones objetivas en las que éstas se dan, pues estas tienen un componente racional. De tal manera que las acciones que llevamos a cabo en la vida social no son el reflejo mecánico de las condiciones existentes, sino que obedecen, y esto es una categoría de análisis muy importante en el pensamiento weberiano, obedecen a un proceso de racionalización. Es decir, no somos, por así decirlo, marionetas de las condiciones que nos rodean, actuamos en ellas, pero tras cada acción social hay una racionalización. Llevamos a cabo acciones sociales motivados por una valoración racional. Qué bueno que podemos decir, esta racionalización no excluye la importancia que pueda haber de ciertos factores, podemos decir, de carácter emotivo. Entonces, a lo que va el análisis de Max Weber en este sentido es que las acciones sociales obedecen a un esfuerzo de razonamiento de las personas. Racionalizamos, llevamos a cabo una acción que afecta a otros miembros de la sociedad o que implica algo en nuestro entorno social, por ejemplo, porque buscamos algo con ellas. Por ejemplo, ya vamos a hablar de esta tipología que hace Weber. Buscamos actuar para conseguir algo, ¿no? Para lograr algo. Puede ser, qué sé yo, una ventaja económica sobre algo. Por ejemplo, la persona que va al mercado y regatea con las vendedoras, ¿no? Sobre el precio de un producto que está adquiriendo, unos tomates o una fruta, lo que sea. Y esto es un ejemplo de una acción que busca perseguir un fin determinado, ¿no? Hasta cuestiones más complicadas y que tienen consecuencias más grandes. Por ejemplo, quien decide hacer carrera política ya sea para beneficiar a un grupo particular o para llevar a cabo determinados objetivos en los que él cree, pues son ejemplos de acción racional, son ejemplos de cómo hay una racionalización detrás de cada acción que llevamos a cabo en las sociedades. Entonces, esto es un elemento importante. Esta cuestión de la racionalización podemos verla en el prólogo de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Ya hablaré algunas cosas sobre ello. La tesis que se sostiene en ese prólogo es que la civilización capitalista
se construye a partir de un determinado proceso de racionalización. Ustedes pueden observar, y quizás aún en una primera lectura, toda esta cuestión que hace Weber, esta cuestión que él hace, podría parecer un tanto eurocéntrica, en el sentido de remarcar ciertas características distintivas de los procesos de racionalización en Europa, que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia, la tecnología, el desarrollo del conocimiento, el desarrollo de un paradigma, por así decirlo, de aplicación de la razón que no realizan otros pueblos, a juicio de Weber, ¿no? Pero a lo que va a apuntalar esta posición es que un tipo específico de racionalización que se desarrolla en Occidente y que va a dar pie pues, a la civilización capitalista. No es que otras culturas no tengan distintos procesos de racionalización, ¿verdad? Lo que pasa es que las formas de racionalización de esas otras culturas, para ver, según pone acá en el prólogo de la ética protestante, van en otra vía, van en otro sentido. Entonces lo que se va constituyendo en Occidente es ese tipo de racionalización, y la cristalización será, pues, por un lado el desarrollo científico-técnico, pero también por otro, y muy ligado a esto anterior, el desarrollo de un sistema económico, político, y por qué no decirlo, administrativo, basado en el cálculo de las ganancias, basado en la optimización del esfuerzo, de los recursos invertidos en función de una mayor generación de ganancias económicas. Eso ni más ni menos para Weber es el capitalismo. Entonces, en ese sentido, pues Weber verá el capitalismo en una forma, que algunos van a oponerla, yo creo que ofrece un ángulo complementario, pues a este análisis centrado más bien en las transformaciones de las estructuras socioeconómicas del antiguo régimen al capitalismo, sino más bien como lo dice Weber, y yo creo que esto complementa esta otra perspectiva, centrada en dichas estructuras, una transformación en la forma de racionalización, ¿no?, de la acción social, y que va a constituirse, pues en ese sentido, en un tipo muy, muy específico de racionalidad propia del capitalismo, ¿no? Entonces, la racionalización es un elemento importante que explica las acciones sociales, ¿verdad? Entonces, como repito, no somos autómatas, sino que actuamos conforme a un proceso de racionalización, la que podría ser, como lo tipifica Weber, una racionalización o una racionalidad con arreglo a fines. Otros le llaman racionalidad instrumental o racionalidad estratégica, es decir, un sujeto lleva a cabo una acción determinada para conseguir un objetivo determinado. Es decir, los motivos más variados, ¿verdad? Por ejemplo, pues hay quien se mete a una carrera académica determinada, sé yo, ¿verdad?, para hacer una carrera como profesional, una determinada rama. Hay quienes van a buscar, por ejemplo, invertir dinero en una actividad económica, pues, concreta, porque, según su análisis, esta inversión va a generar una ganancia económica, va a generar capital, ¿verdad? Y así por el estilo, ¿no? Alguien incursiona en la lucha política para llegar al poder. ¿Y quiere el poder? Bueno, por algo concreto, ¿no? Para mejorar las condiciones o mejorar los privilegios de su grupo social, ¿verdad? O su grupo político, cualquier otra cosa, ¿no? Ahora, no todas las acciones son acciones
guiadas por un razonamiento instrumental, ¿verdad? Sino que también habrá acciones que van a estar guiadas por una racionalización que más bien se va a orientar a perseguir ideales, ¿verdad? Ya vamos a ver que esta tipología que hace Weber, y el mismo lo reconoce, no se dan en un estado puro. Por ejemplo, habrá, por ejemplo, actos guiados por una racionalización que se orienta a ideales. Por ejemplo, bueno, alguien que al contrario, una persona que se mete en una carrera académica para ganar dinero, por ejemplo, bueno, lo hace porque quiere ser útil a la sociedad, quiere hacer una actividad en servicio de la sociedad, ¿verdad? O quiere, por ejemplo, dedicarse al conocimiento, al ideal del conocimiento. O alguien que inicia una carrera política, digamos, en contraposición con este otro, que lo hace pues, por los beneficios económicos o políticos que puede reportar, bueno, que lo hace, pues habrá sus casos, que lo hace por un compromiso social, ¿verdad? Lo hace por la justicia social, es decir, lo hace guiado por un ideal. Entonces, esa sería el segundo tipo de racionalización. Pero hay otro tipo de racionalización no menos importante, que está orientada a la tradición. Es decir, y esto es muy interesante, ¿verdad? Porque en el contexto, muchas veces intelectual, de la modernidad, y esto quizás es una cosa heredada de la Ilustración, del jacobinismo, y digamos, llevado así en cierto sentido, la tradición sería algo negativo, ¿verdad? Porque obedecería, qué sé yo, el culto a la autoridad, el dogmatismo, etcétera. Bueno, para Max Weber eso no es tan relevante, sino que hay personas o hay grupos sociales que llevan a cabo acciones en función de mantener la tradición. Y ello es importante, por ejemplo, porque la tradición da un sentido de pertenencia, da un sentido de identidad, ¿verdad? Entonces es algo valioso, es algo que se debe preservar, llevar a cabo ciertos rituales o ciertas celebraciones, conservar ciertas costumbres, ciertas prácticas de interrelación social, porque una comunidad determinada esto pues se ha hecho así durante generaciones y eso es suficientemente válido, sobre todo dadas las complejidades de la sociedad moderna, tal como lo dirá el propio Max Weber, sobre todo porque será importante preservar ese sentido de identidad, ¿verdad? Ese sentido de pertenencia que distinguirá a una comunidad, a un grupo de personas, de una sociedad cada vez más homogenizada o masificada, ¿no? Entonces, una acción que se lleva con arreglo a la tradición puede ser no a una pura inercia, ¿no? Sino que desde la perspectiva más Weber a una racionalización, ¿no? Se hace tal cosa, se conmemora una fecha determinada o se lleva a cabo un ritual determinado porque esto es un elemento constitutivo de la identidad comunitaria, ¿verdad? Y eso es, pues, también una forma de racionalización, ¿no? Esta forma de racionalización no se dan, qué sé yo, cómo decirlo, de una forma, por un lado, una forma desconectada de la emotividad. Hay mucha carga emotiva en muchas de estas acciones, por una parte. Y por otra parte también podemos decir, como Max Weber, que este tipo de racionalizaciones no se da en un estado químicamente puro. A veces las cosas se mezclan, ¿no? A veces una acción determinada que se hace con motivos estratégicos también podría obedecer
a una racionalización guiada conforme a ciertos ideales. Entonces, esto es un ejemplo de la importancia que tiene pues este análisis de las racionalizaciones en Weber. El segundo elemento tiene que ver con algo que mencioné de pasada, hace algunos minutos. Y es que para Max Weber la civilización capitalista, para entenderla, para entender sus orígenes, para entender su configuración y las consecuencias de esta configuración, tenemos que prestar mucha atención, quizás no tanto a ciertas estructuras, por así decirlo, objetivos, entre comillas, con las estructuras económicas, las relaciones económicas o las relaciones políticas, sino que tenemos que comprender los procesos de racionalización que van a conformar la sociedad capitalista. Y pudiendo comprenderlos, podemos hacer un diagnóstico de los problemas de ese modelo de sociedad y ese modelo de civilización. Una cuestión que constituye un aporte importante de parte de Max Weber en torno al estudio de las condiciones de origen del capitalismo está en la ética protestante y el espíritu del capitalismo. De entrada tendríamos que aclarar que Max Weber en ningún momento está diciendo, y él es muy explícito en este sentido, que la ética derivada de las diferentes confesiones protestantes, de diferentes tradiciones del protestantismo, será, digamos, por así decirlo, la causante del capitalismo. No está diciendo eso. Lo que dice más bien es que el surgimiento del protestantismo hay que situarlo justamente en un periodo en el cual bueno, se ha entrado o se ha consumado la crisis del antiguo régimen, la crisis del régimen feudal. Entonces se va generando en Europa pues, los cambios sociales que llevarán a la conformación del capitalismo. Pues este proceso se da, coincide temporalmente con el surgimiento de las iglesias protestantes, ¿verdad? La crisis de la iglesia católica, que va a generar una decisión importante, ¿verdad? Una de las más destacadas es la decisión que lleva a la fundación de la iglesia luterana, ¿verdad? Pero también otras, ¿no? Otros movimientos que cuestionan la autoridad tradicional de la Iglesia Católica y sus supuestos teológicos, su forma de vida, y van a proponer formas de vida distintas, ¿verdad? Unos valores, una interpretación de la Biblia distinta, ¿verdad? Y sobre todo creo que es importante destacar como diferentes códigos de conducta diarios para los creyentes. Porque, bueno, una cosa que estos movimientos van a impugnar de la Iglesia Católica, será, bueno, su institucionalidad y será también pues, lo que a juicio de estos movimientos sería como un alejamiento de las bases de la fe cristiana. Y por lo tanto, habría que recuperar estos fundamentos y, digamos, y lograr encarnarlos en la vida
en la vida cotidiana de los creyentes, ¿verdad? No por quizás tanto el peso en las fórmulas rituales, aunque van a instaurar, pues obviamente, como cualquier confesión religiosa, también sus rituales, ¿no? Sus formas rituales, eh, sino en la importancia que tendrá la práctica diaria para el creyente. Y quizás no menos decisivo resulta el hecho que para estas iglesias tendrá un valor muy importante el sujeto, era el individuo, lo que haga este individuo para, eh, para lograr la salvación, aunque bueno, ya pues los colegas de teología podrán precisarme mejor esta cuestión. Pues está también esta discusión teológica que no me meteré a terciar sobre ello, que no tenemos tiempo. Y además nos debería de ver, ¿no? de la salvación lograda por la gracia divina o por las obras, ¿verdad? Entonces, bueno, es una serie de elementos de discusión donde quizás lo que retendríamos en función de la cuestión de Weber es el hecho de que estos movimientos, estas iglesias protestantes, van a configurar un nuevo tipo de subjetividad del creyente. Quizás no tanto centrada en las manifestaciones, que a su juicio son manifestaciones exteriores de la creencia, sino en un tipo de vida cotidiana del creyente, pues centrada en determinados valores. Y esto es lo que resulta interesante, ¿no? Determinados valores como el trabajo, una vida austera, ¿verdad? En lugar del derroche, ¿verdad? O de la ostentación que para muchos miembros de estos nuevos movimientos va a resultar pues un insulto, ¿no? Una forma de vida austera, centrada en el trabajo, en la devoción diaria y en virtudes, y aquí pues Weber le presta mucho atención a esto, en virtudes o en ciertas prácticas relacionadas con el dinero. Obviamente, pues esto ya uno puede suponerlo fácilmente, digamos, un estilo de vida donde no haya un derroche de los recursos económicos, sino centrada, pues, en el ahorro, centrada, bueno, en el trabajo, ¿verdad? En ese tipo de vida que podríamos llamar quizás sin ningún equívoco, pues, ascética, ¿verdad? Una vida frugal, una vida de trabajo, de diligencia, de esfuerzo, ¿verdad? Austera, sin lujos innecesarios. Entonces, habrá muchos de estos elementos que van a trascender el ámbito de las comunidades religiosas en las cuales se origina y va a conformar un ethos, ¿verdad? Una forma de conducta que va a ser bastante funcional para el capitalismo, ¿no? Y bueno, hay muchísimos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, hay citas en este libro de muchos de estos representantes de iglesias protestantes, de Calvino, por ejemplo, pero también otros personajes que si bien no fueron líderes religiosos, más bien su papel es secular, su pensamiento está muy influido por el protestantismo, ¿verdad? Y es el caso del político y científico norteamericano Benjamin Franklin, ¿verdad? Con todo un discurso sobre la virtud del ahorro, sobre la necesidad de no caer en deudas, sobre la necesidad de afianzar una ética del trabajo y el ahorro, ¿no? Este tipo de cuestiones se van a secularizar en los países de Europa donde naturalmente esas iglesias tienen un predominio bastante fuerte, ¿no? Es decir, van a trascender, van a ir más allá del ámbito religioso y se van a convertir
en un elemento que conforma la subjetividad del hombre y la mujer capitalista, ¿no? Esto, como lo pueden ver ustedes, eh, en este fragmento del texto de Mardones que está en la plataforma, va a tener un papel en la conformación del hombre, de lo que él llama el hombre económico, el homo economicus, según Mardones. Y es esta subjetividad centrada en el valor supremo del dinero. Entonces, lo que está diciendo acá Max Weber es que todos estos valores, todas estas formas de racionalización de la relación entre el creyente y, bueno, y los elementos económicos, van a ir perfilando una forma de conducta, van a ir perfilando un ethos que va a secularizarse, es decir, perderá toda connotación religiosa, ¿no? Así como también va a perderla un elemento que también es importante al análisis weberiano, ¿no? Y es el concepto de profesión o de vocación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de profesión en el ámbito de la modernidad, bueno, pensamos en diversas ocupaciones, ¿no? Tienen que ver, qué sé yo, con el ámbito científico, académico, etcétera, de los servicios. Bueno, el hecho de que uno estudia en la universidad para desempeñar una profesión, ¿no? Entonces, eso tiene como esas implicaciones laborales, pues, económicas, etcétera. Pero Weber dice que no hay que olvidar de dónde es que viene esto de la profesión, ¿verdad? Esto tiene que ver con una categoría de pensamiento religioso cristiano, muy vinculada a otra, no menos importante, que es la vocación. La vocación también es algo que ahora ha perdido, digamos, para su uso común, ha perdido toda la connotación religiosa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno piensa en vocación, piensa cuáles son las actitudes que tengo que podrían ser funcionales en cuál área de conocimiento, cuál área de formación profesional, ¿verdad? Por eso, pues, a la muchacha y muchachos que salen bachillerato, bueno, suelen tomar una prueba vocacional, ¿verdad? Para medir conforme a sus aptitudes, a sus intereses, etcétera, en cuál área profesional se podrían desenvolver mejor. Pero estos dos elementos, profesión y vocación, tienen originalmente un carácter religioso, ¿no? Vocación es sentir un llamado, ¿verdad? Y no es cualquier llamado, es el llamado de Dios, ¿verdad? Para cumplir una misión en la vida, una misión determinada, ¿no? Profesión es quien profesa, ¿verdad? Como quien toma los votos en la vida para llevar a cabo la vida religiosa, ¿verdad? Entonces tiene toda esta carga semántica muy importante, ¿verdad? Lo que pasa es que son términos que van a secularizarse, ¿no? Y esto nos conduce también a cuáles serían las características o y bueno, y también las consecuencias de esta civilización capitalista centrada y configurada también en una racionalidad instrumental, ¿verdad? Una racionalidad instrumental que, como decíamos, está basada en el cálculo de los beneficios, ¿verdad? Sobre todo beneficios económicos. Podríamos decir que este proceso de racionalización es un proceso que va a extenderse por el conjunto de la sociedad. No afecta solamente las actividades económicas, ¿verdad? Y en este sentido, pues cualquier análisis economicista se quedaría corto, ¿no? El proceso de racionalización, el proceso
que conduce a la supremacía de la racionalidad instrumental, abarca todos los aspectos de la vida en las sociedades. Abarca la cultura, abarca el conjunto de las normas sociales, abarca las relaciones interpersonales, de tal manera que, siguiendo un poco el análisis de Grossimel, de Max Weber, bueno, otro pensador húngaro del siglo XX, que es Georgi Lukács, pues hablará de un proceso de cosificación propio del capitalismo, ¿no? Visto que esta forma de racionalización centrada en la ganancia va a invadir el conjunto de la vida humana, ¿no? Entonces, para ver, ocurre esto. Entonces, este proceso que implica quizás en un aspecto positivo, o todo negativo para Max Weber, una mejor organización de la vida social, un ordenamiento de esa vida social, el hecho que existan leyes escritas, por ejemplo, y que hay instancias para aplicar esas leyes, son ejemplo de este ordenamiento, de esta racionalización, conlleva otras cosas pues un tanto indeseadas. Por ejemplo, una despersonalización de las relaciones, una uniformización de la vida humana. Claro, porque si el valor supremo es la ganancia, pues en virtud de que el rasero es justamente la ganancia, los objetivos individuales o los grandes ideales muchas veces se suelen perder. Se suelen uniformar conforme a lo que pues, se considera que puede ser lo más lucrativo, por ejemplo. Un elemento o un producto de esta racionalización será el surgimiento de la burocracia, ¿no? La burocracia será la forma de organización más, bueno, totalitaria, diría en el siglo XX también, pues el escritor checo Franz Kafka, ¿verdad? En el proceso de muchas de sus novelas, ¿verdad? Muchos de sus relatos. Un proceso total, ¿verdad? Un elemento totalizante, ¿verdad? El de la burocracia. Ordenador, jerarquizante también. Que si bien permitiría para Weber una organización mejor de determinados procesos sociales, también implica pues lo que ya decíamos, ¿verdad? La despersonalización, también caer en una especie de vacío de ideales, vacío de ciertos valores. Es esto lo que trae a la mente la imagen muy poderosa de Max Weber, que es la jaula de hierro, ¿no? La racionalización totalizante de la sociedad capitalista moderna es una jaula de hierro en la cual estamos encerrados. Se extiende a todos los ámbitos de la vida humana y uniformiza a los seres humanos. Entonces estamos en una situación en la cual es tan grande el predominio de esta racionalidad instrumental de otro tipo de racionalidades. Por ejemplo, la racionalidad conforme a ideales o conforme a la tradición quedan más que en un segundo plano, en un plano muy desventajoso, ¿no? Porque ¿dónde quedarían los ideales? ¿Dónde quedaría una acción guiada por ideales o guiada por el valor de la tradición? Sí, lo que importa en última instancia es el dinero, ¿verdad? El poder. Es lo que él llamará el desencantamiento del mundo. El desencantamiento del mundo será pues un proceso
bueno, que se va iniciando paulatinamente en las sociedades, aún incluso dentro, antes del capitalismo, pero que el capitalismo esto se radicaliza. ¿Y qué significa esto del secretamiento del mundo? Eh, Recordemos, por ejemplo, lo que decía Comte sobre esta teoría de los tres estadios. Pues él habla de un estadio mitológico, un estadio metafísico y el científico. Entonces, bueno, en este estadio mitológico, que sería como la infancia de la humanidad, eh, pues el ser humano apelaría a entidades sobrenaturales, mágicas, para poder explicar el funcionamiento del mundo, ¿no? Y esto poco a poco va a verse erosionado conforme se va desarrollando la ciencia. Poco a poco se va a dejar de creer en fuerzas sobrenaturales, en dioses, etcétera, para entender por qué ocurren los fenómenos en la naturaleza, por ejemplo. Y con el advenimiento de la sociedad capitalista, este desencantamiento, y hablamos de desencantamiento porque, digamos, en este estadio teológico el mundo estaría encantado, sería un mundo mágico, era un mundo que obedece a unas fuerzas sobrenaturales, pierde justamente esta aureola de encanto, ¿no? De encantamiento. Entonces el mundo objetivo, el mundo real. La consecuencia negativa de ello tiene que ver con lo que hemos comentado hace un momento. Cómo las sociedades van perdiendo ideales. Es el momento, bueno, como decía Nietzsche, en el siglo XIX, de la muerte de Dios, ¿verdad? Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Como decía Dostoyevsky, bueno, si Dios no existe, si Dios ha muerto, entonces todo está permitido, ¿no? Entonces eh, este desencantamiento del mundo es radical y, y nos deja sin esperanzas y sin ideales, ¿no? Entonces, para Max Weber esto es una preocupación bastante seria, ¿no? Por lo tanto, su visión de la sociedad es bastante sombría, bastante negativa, porque ve los procesos, en estos procesos de racionalización y en estas consecuencias que estos van generando, pues estos rasgos de deshumanización, de cosificación, de pérdida de los valores. Por ahí va más o menos, para contárselos en unos minutos, eh, pues algunos elementos relevantes del análisis de Max Weber. No sé si tienen preguntas o comentarios. Bueno, si no preguntan, nos quedamos hasta aquí. Eh, Igual si en el transcurso de estos días ustedes quieren hacerme alguna consulta relacionada con el trabajo final, bueno, siéntanse libres de pedirme correo y con mucho gusto les contesto, ¿no? Así que bueno, eh, dígame. Ah, por supuesto, yo la subo para que puedan verla, con gusto. Bueno, ha sido un curso muy interesante para mí. Eh, Kevin, por favor. ¿Me puede explicar un poquito sobre el trabajo final, por favor? Para quedar un poco más claro. Bueno, el trabajo está dividido en dos partes, una dedicada a Simmel y otra dedicada a Max Weber. Entonces ahí hay unas cuestiones, vamos a ver.
Hay dos cuestiones ahí que se plantean. Cada una de ellas, pues ustedes tienen que escribir una pequeña reflexión de una página como mínimo alrededor de estas cuestiones. La primera es, desde la perspectiva de Simmel, cuáles son los elementos sociales que entran en juego en la crisis de la cultura. Recordemos que para Simmel, la cultura moderna, la cultura pues, de su época, es una cultura que entra en un momento de crisis. Esto se refleja, por ejemplo, en la pérdida de vitalidad de la cultura, y también se expresa en ciertos factores como por ejemplo el valor que va a tener dinero en las relaciones humanas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles serían para Simmel los elementos sociales que van a dar pie a esta crisis, por una parte? Y por otra parte, sería una cuestión más valorativa de parte suya, parte de ustedes, ¿en qué nos sirven los análisis, este análisis de Simmel acerca de la cultura y de su crisis para comprender los fenómenos sociales actuales? Y el la segunda parte del trabajo está relacionada con Max Weber, tiene mucho que ver con la clase de ahora, ¿verdad? Es la conformación de un tipo de ser humano, es decir, de un tipo de sujeto, a partir de estos procesos de racionalización que hemos visto en el capitalismo, que son procesos de racionalización basados en el cálculo, ¿verdad? A partir de esta racionalidad estratégica. ¿Cuál es el tipo de persona que se va a conformar? Entonces, por ahí va la cuestión del trabajo. Pero no sé si queda claro, más claro. Perfecto. Bueno, de igual manera, pues, como les decía hace un rato, pues siéntase libre de hacerme consultas por el correo, ¿no? Que mucho gusto les respondo. Entonces yo quedaré pendiente de sus entregas también, ¿no? Muchas gracias a ustedes por estas semanas y ha sido pues una experiencia para mí muy, muy positiva. Muchísimas Bueno, gracias. gracias licenciado por compartir la cátedra con nosotros, ¿verdad? No hablo por todos, pero creo que es el sentir. Gracias por brindarnos su tiempo y creo yo que pues ha sido de mucho provecho el estar en su cátedra. Magnífico. Gracias a ustedes. Igual también, licenciado. Comparto lo mismo que dice el compañero Henry. Gracias por compartir pues, con nosotros unos temas muy interesantes que nos van a ayudar mucho. Muchas gracias. Excelente. Bueno, que pasen feliz Muchísimas noche. gracias, licenciado, por todo. Bueno, con gusto. Ha sido Muchas una buena gracias, Luis. experiencia. Magnífico, igualmente. Bueno, que pasen feliz noche, que descansen y pues esto es la orden por cualquier consulta, ¿no? Bueno, gracias, feliz noche. Gracias, buenas noches. Feliz noche, bendiciones.